Para resistir, lo primero es entender qué pasa. Y al respecto, la idea más ingenua es suponer a López como un bombero inepto, cuando que es un pirómano que alimenta el incendio con más y más gasolina. Así son los comunistas. El comunismo prospera en condiciones excepcionales, no en las normales. Sin Primera Guerra Mundial, Rusia nunca hubiera sido comunista, como tampoco China sin la invasión japonesa, ni Europa Oriental sin la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo los comunistas han tenido éxito? En momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis. Y estamos en momentos de excepcionalidad. Al causar la mayor destrucción posible, López busca tener a sus pies a una sociedad postrada y aniquilar a los empresarios, a los que supone sus enemigos mortales. En segundo lugar, hay que desechar la idea de que la caída del gobierno de López es factible en el corto plazo. Por supuesto, eso sería lo mejor que hoy pudiera ocurrir al país. Pero una cosa es lo deseable y otra lo posible. Y esto no es posible porque las personas comunes tienen preocupaciones mucho más urgentes. Cómo evitar el contagio y morir, cómo sobrevivir ante el súbito empobrecimiento y cómo enfrentar a una delincuencia todavía más desatada. Si no nos concentramos en estas, las necesidades acuciantes de la gente, acabar con el gobierno de López será mucho más difícil. En tercer lugar, la gran tarea es, desde la sociedad, salir de la trampa en que nos metieron todos los políticos, y no solo López. Esa trampa es la falsa disyuntiva entre aceptar cuarentena eterna y morir de hambre, o dejar que la pandemia siga avanzando y haya una hecatombe. La cuarentena era innecesaria si se hubieran tomado las medidas preventivas probadas. Mediante pruebas y rastreo, localizar y aislar a todos los contagiados, estricto control de fronteras y uso generalizado de mascarillas. Las cuarentenas son el último recurso cuando gobiernos negligentes no aplicaron aquellas medidas. La cuarentena solo tiene sentido si los gobernantes aprovechan ese tiempo para hacer lo que debieron hacer antes: localizar a los contagiados y aislarlos para frenar la propagación. No son necesarias, por lo tanto, las pruebas. No son necesarias, por lo tanto, las pruebas. Por el contrario, el gobierno de López aprovechó la cuarentena no para hacer más pruebas y localizar a los contagiados, sino para destruir empresas y arrojar a cientos de miles de mexicanos al desempleo. Ahora este mismo gobierno criminal anuncia otro mes de cuarentena, pero que podría extenderse a 2 meses adicionales en la Ciudad de México y estados del norte del país. El propósito no es detener la propagación, sino destruir más empresas. Pero no solo es el gobierno de López. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien tuvo la intención correcta de realizar más pruebas, también apoya el confinamiento sin fin. Para colmo, cabe recordar, Jalisco inició el encierro 10 días antes que el resto del país. El presidente de México anunció ya que el periodo de aislamiento se extienda hasta el 30 de mayo y responderemos a su llamado, una vez más, haciendo lo que nos toca. Para los gobernantes es muy fácil imponer el confinamiento prolongado, porque ellos tienen un ingreso garantizado. Para ellos es muy fácil el sacrificio cuando se trata de los demás, no de ellos. O como lo dijera el economista argentino Javier Milei. Porque, con el culo ajeno somos todos putos, claro. Porque, con el culo ajeno somos todos putos, claro. Prolongar la cuarentena más allá del 30 de abril no solo es inadmisible, sino impracticable para las personas de bien que viven de su trabajo y no del trabajo ajeno como los políticos. Esas personas entrarán en desobediencia civil contra la cuarentena eterna, las convoquemos a ello o no. Entonces lo que debemos buscar es que esta desobediencia se haga en forma organizada para reducir al mínimo el riesgo de contribuir a la pandemia que el gobierno ha favorecido. Y dado que el gobierno criminal seguirá sin realizar las pruebas necesarias para identificar y aislar a todos los contagiados,
La única manera de romper con el confinamiento eterno es mediante el uso generalizado de mascarillas y o cubrebocas, por un lado, y mediante estrictas medidas sanitarias en los centros de trabajo, por otro. A esto deberían estar dedicados los líderes empresariales y sus representados, en lugar de seguir perdiendo el tiempo miserablemente en mendigarle al gobierno criminal los apoyos que jamás dará. Quienes opten por esa forma de desobediencia civil enfrentarán 3 retos. El primer reto es vencer la tentativa del gobierno por clausurar empresas e imponerles fuertes multas. La verdad es que para hacer cumplir la cuarentena eterna, el gobierno necesitaría millones de inspectores, policías, soldados y recursos ilimitados, y no tiene ni lo uno ni lo otro. Si los empresarios son capaces de explicarle a sus empleados que ellos no son el enemigo, sino el gobierno que busca destruir las fuentes de empleo, entonces que la 4T mande a sus matones a intentar clausurar empresas y enfrentar la ira de sus empleados. Los criminales en el poder se van a llevar la sorpresa de su vida. El segundo reto es financiero. El gobierno no solo no ayuda a las empresas, sino que pretende que los empresarios paguen salarios e impuestos a pesar de que no hay producción ni ingresos. Entonces los empresarios en situación límite, de cara a sus empleados, tendrán que elegir. O pagan impuestos y quiebran, o posponen el pago de impuestos y mantienen a sus empresas. El gobierno no va a clausurar 4 millones de empresas, ni hacer efectivas las multas que se invente. El tercer reto es ganarle al gobierno la lucha por el relato. Lo más probable es que ante la desobediencia civil, López diga que la respuesta ante la pandemia iba muy bien hasta que fue saboteada. Hay que repetir entonces hasta el cansancio lo contrario. La respuesta iba muy mal, porque el gobierno ha favorecido la pandemia y la ha usado para destruir la economía. Debemos seguir exigiendo al gobierno haga todo lo que tiene que hacer y sobre todo pruebas masivas para identificar y aislar a todos los contagiados. Sabemos que nunca aceptará nuestras exigencias, pero esto servirá para sustanciar nuestra acusación cuando llevemos a López y a su pandilla ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Estamos ante una situación excepcional que exige respuestas excepcionales. Por lo demás, lo que proponemos no es muy distinto a lo que sugiere el muy prestigiado diario Financial Times en su editorial del 14 de abril, la cual concluye con las siguientes palabras. Me quedo con México, porque el editorial del Financial Times es brutal. Dice la tragedia presidencial de México, es como lo titula la junta editorial del Financial Times, y una de las líneas señala, Fernando, la terrible catástrofe humanitaria de Venezuela es una clara advertencia de lo que otros 4 años y medio de López Obrador podrían hacerle a México.